Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast de antirracismo. Yo soy Nur. Yo soy Inés. Yo soy Julia. Yo soy Rawen. Y yo Lucía. Hoy vamos a hablar de un tema tan urgente como incómodo, el racismo. No es fácil enfrentarlo, pero es necesario, ya que mucha gente sufre de este tipo de violencia. Porque el racismo no es cosa del pasado, está presente en nuestras calles, en los medios, en las escuelas, en los sistemas que nos rodean y también muchas veces en lo que callamos. Bueno, yo voy a empezar explicando qué es el racismo porque obviamente antes de hablar de él en profundidad creo que es muy importante tener claro a qué nos estamos refiriendo. El racismo básicamente es cuando se discrimina a una persona por su color de piel, por su origen, por su cultura o incluso por su religión. Es una idea que parte de pensar que hay razas superiores y razas inferiores, lo cual es completamente falso, pero aún así estas ideas siguen presentes y afectan a cómo tratamos a las personas. Y no es solo algo que se vea en insultos o en actos muy evidentes. A veces el racismo está en cosas pequeñas, en gestos, en comentarios o incluso en lo que no se dice. Y aunque mucha gente cree que el racismo ya no existe o que solo está en el pasado, la verdad es que sigue muy vivo hoy en día. Así que cuando hablamos de racismo no hablamos solo de algo individual, de que una persona insulte a otra, sino también de cómo se organiza la sociedad, de quién tiene oportunidades y quién no, de quién es escuchado y quién no. Para continuar con el tema del racismo, vamos a comentar una parte muy importante, la islamofobia. Aunque muchos no la queramos ver, sigue siendo una parte muy grande de esta. La islamofobia es el miedo, los prejuicios y el odio hacia los musulmanes que conduce a la provocación, la hostilidad y la intolerancia mediante amenazas, acoso, abuso, incitación e intimidación de musulmanes y no musulmanes, tanto en el mundo en línea como fuera de ella, motivada por la hostilidad institucional, ideológica, política y religiosa, que trasciende el racismo estructural y cultural. La islamofobia se dirige contra los símbolos y rasgos distintivos de la condición de ser musulmán. Vale, seguint un poc en la definició de la meva companya, podem dir que aquesta definició d'islamofòbia fa hincapié en el vincle entre els nivells institucionals de l'islamofòbia i les manifestacions de tals actituds desencadenades per la visibilitat de la identitat musulmana percebuda com la víctima. Aquest punt de vista també interpreta l'islamofòbia com podem dir una branca més específica del racisme en la qual la religió, la tradició i la cultura islàmica és considerada una amenaça per, en aquest cas, els valors occidentals. També és veritat que els experts prefereixen anomenar-lo antimusulmà, no? Odi antimusulmà, ja que tenen por de que el terme islamofòbia pugui condenar qualsevol tipus de crítica a l'islam i, per tant, pugui reprimir la llibertat d'expressió. En general, l'islamofòbia és com el racisme a nivell general, ja que el trobem en la nostra vida quotidiana, per desgràcia, quasi per defecte. Si busquem podem trobar dates com que en el tercer trimestre del 2021 el 93% de les notícies sobre musulmans a Europa parlaven de terrorisme. I és que moltes vegades ens plantegem com podem combatir nosaltres l'islamofòbia. I és que aquesta islamofòbia podem dir que és el resultat de l'odi, l'incertesa, del desconeixement i de la desinformació que ens fa caure en certs estereotips d'aquesta comunitat. Molts governs han pres mesures per a combatir-lo. Això implica lleis contra els delictes d'odi, campanyes de sensibilització, etc. De fet, el 15 de març és el dia contra l'odi islàmic, ja que 60 membres de l'Organització de Cooperació Islàmica així ho van decretar. Aquest document subratlla que els estereotips com el terrorisme i l'extremisme violent no es poden associar a cap tipus ni de religió, ni de cultura o grup ètnic. Demana un diàleg mundial sobre la promoció de la cultura de la tolerància, la pau, i sobretot aquesta està basada en el respecte bàsic i fonamental cap als drets humans, la diversitat de religions i creences. Ahora os vamos a explicar cada una de nosotras un par de situaciones y comienzo yo. Esta es cuando por la calle, normal, iba caminando por una calle del centro con mi mochila colgada y mi hijab como siempre. Era una tarde normal, había salido de clase y me dirigía a casa.
Todo estaba tranquilo hasta que un hombre que venía en sentido contrario me miró con mala cara y al pasar junto a mí bajó un poco la velocidad y soltó en voz alta: «Vete a tu país, aquí no queremos terroristas». Me congelé, ni siquiera supe qué responder. La gente alrededor se giró, pero nadie dijo nada. Sentí que mi corazón latía muy rápido, como si todo el mundo me estuviera mirando, aunque intentara no hacerlo. Y realmente no todo el mundo me miraba. Seguí caminando sin mirar atrás, con un nudo en la garganta. No había hecho nada, solo estaba existiendo. Caminaba por una calle en la que he caminado toda mi vida. Otra, que esta es en clase, era un lunes y en clase de historia el profesor hablaba de atentados del 11 y eso. De pronto, un chico de la última fila, que siempre hacía bromas pesadas, se giró hacia mí y dijo: «Seguro que tu familia estuvo ahí, ¿no?». Algunos se rieron, algunos miraron hacia otro lado incómodos. Yo me quedé en silencio, quise decir algo, pero el miedo me bloqueó. Lo peor fue que el profesor lo escuchó y no dijo nada. Solo continuó con la clase como si no hubiera pasado nada. Ese silencio dolió más que el comentario. Esa tarde llegué a casa y se lo conté a mi madre. Y me dijo que no estaba sola, que eso no estaba bien. Fue ahí cuando entendí que aunque a veces parezca que nadie escucha, siempre hay que hablar, contar lo que pasa. Y todo esto lo cuento como musulmana y hijabi que soy. Que hijabi quiere decir llevar el velo. Muchas veces pensamos que el racismo solo aparece cuando alguien insulta o agrede, pero muchas veces es más sutil. Está en las miradas, en los gestos, en cómo te hacen sentir. Es lo que se llama racismo estructural, porque no son solo casos aislados, sino que forma parte de cómo está organizada la sociedad. Yo ahora os voy a contar una situación. Una vez fui con mi prima a una tienda de ropa. Cabe recalcar que las dos llevamos el hijab. Todo iba muy bien hasta que notamos que una dependiente no nos quitaba el ojo de encima y no lo hacía con el resto de clientes, solo con nosotras. Se acercaba, fingía que ordenaba cosas, pero estaba claro que nos vigilaba. En este caso no hubo insultos ni palabras feas, pero yo me sentí observada y juzgada. Y eso también es racismo, también es islamofobia, porque aunque no siempre se vea o se diga, te hace sentir fuera de lugar y por eso es importante hablarlo, entender cómo funciona y sobre todo no normalizarlo. Ya ahora voy a seguir con una situación más, la cual no me involucra a mí misma, sino que involucra a mi hermano, que quiso participar cuando le conté sobre qué iba nuestro podcast, ya que él tiene varias situaciones en las que ha sufrido este tipo de racismo. Es un poco más violento que los anteriores, pero aún supongo que funcionará. Mi hermano tenía una colla con sus amigos, los cuales eran todos inmigrantes o un par de españoles, pero eran la mayoría rumanos, marroquíes o latinos. Un día normal de fiesta, uno de ellos tuvo un conflicto casual con otro chico de otro grupo, aunque terminó esa misma noche. La mayoría de gente de la edad de mi hermano sabía que estaban ahí, en la colla. Por lo cual, un par de días después, el grupo del otro chico empezó a buscarles. El grupo de mi hermano, como que se enteraron gracias a un amigo que tenían en común, y el amigo en común decidió intentar parar el conflicto para hablando con los dos grupos, para que se encontraran en un parque y hablar las cosas de forma buena y de forma educada, sobre todo. Cuestión: mi hermano y su grupo fueron hasta ese parque hasta que se encontraron con los chicos y iban con la intención de hablar las cosas sin necesidad de violencia, hasta que cuando ya estaban lo suficiente cerca aparecieron un grupo de hombres mayores desde los arbustos, desde los árboles y desde un montón de partes que no eran visibles desde lejos, y empezaron a perseguirles al grito de «moro de mierda, iros a vuestro país, sois unos ladrones», y ese tipo de cosas que, bueno, solamente afectan a los estereotipos que sufrimos hoy en día. Y nada, realmente no pasó mucho más, huyeron y ya está. Pero sí que creo que es bastante duro el hecho de tener que escuchar ese tipo de cosas solamente por un conflicto, que tampoco tenía nada que ver. Así también, creo que eran nazis, eso me dijo mi hermano, pero bueno. A continuación, para subir un poco el humor, Lucía nos va a dedicar un pedazo de rap sobre el racismo. Inés, ponme la base. Hey yo, atento al tema que voy a soltar, de algo muy real que no se puede ignorar. Hoy vengo a hablar sin miedo, sin prisa, de entrevistas que tocan el tema racismo. Mi voz es mi arma, mi mente es mi escudo.
Lo que tengo que decir lo digo sin nudo. No voy con odio, vengo con conciencia. Mi punto de vista con firme presencia. Desde lo que vi, sentí y escuché. Traigo verdad en cada rima que tiré. Así que escucha bien lo que voy a decir, porque este tema no se puede fingir. Començarem posant alguns àudios i després comentarem la nostra opinió sobre algunes respostes. Hem fet moltes entrevistes, però hem escollit les de Carles, el de Matemàtiques, Carles, el d'Història, Kevin i Javi, uns alumnes de batxiller, Mireia, la de Valencià, Rocío, Vicenta, Teresa i, per últim, la de Aina. La primera pregunta es, ¿qué es la violencia para ti? Una forma triste, no adecuada de solucionar un problema. Vale. ¿Y el racismo? Pues un gran problema que tiene el ser humano por no saber solucionar diferentes aspectos de la vida. Buenos días, Carlos. Te vamos a hacer un par de preguntas sobre la violencia racista, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué es la violencia para ti? Bueno, es un concepto un poco muy amplio, ¿no? Pero violencia, pues cualquier falta de respeto hacia otras personas, ¿no? Y no sé. Y luego ese sería el nivel más leve. Luego ya violencia física, verbal, hay muchos tipos. Pero cualquier falta de respeto hacia una persona, colectivo. Vale. ¿Y el racismo? El racismo también, claro. El racismo es otro concepto de estos muy amplio, pero básicamente el que odie a alguien por su raza, por su etnia. ¿Qué es la violencia para vosotros? Bueno, la violencia es todo tipo de acto que pueda llegar a molestar a una persona y puede haber muchos tipos, física, verbal, psicológica, doméstica, etcétera. Pues para mí es lo mismo. También cabe mencionar la violencia estructural y pues básicamente eso. ¿Y el racismo? Bueno, pues el racismo sería para mí un tipo de violencia en el que actúa una persona metiéndose con otra por su raza, por sus costumbres, sus inicios, etcétera. Sí, eso, y puede ser de todos los tipos, no solo de la gente blanca, a los negros, también puede ser a los gitanos, a los judíos, puede ser también a los asiáticos y eso, y está muy presente hoy en día. La primera pregunta, ¿qué es la violencia para ti? Vale, para mí la violencia es todo aquel acto en que no se respeta a la otra persona. ¿Y el racismo? Vale, el racismo va muy ligado con la violencia y la verdad es que lo definiría como igual, pero más destinado a personas que no tienen nuestra misma nacionalidad. Primera pregunta, ¿qué es la violencia para ti? Pues para mí la violencia es el uso de la fuerza física o psicológica para causar daño o controlar a una persona. ¿Y el racismo? El racismo básicamente es la discriminación hacia personas o bien por su etnia o bien por su origen. ¿Qué es la violencia para ti? La violència és qualsevol acte que facis en contra d'una persona, qualsevol, i pot ser físic o no. ¿Y el racismo? I el racisme és l'odi a persones que no són com tu. En realitat la paraula racisme ve de raça, d'una altra raça, però ho apliquem a qualsevol altra persona que no siga com tu, vaja. A ver, la primera pregunta es, ¿qué es la violencia para ti? Es complicado contestar a esta pregunta porque es muy extenso el término de violencia, pero bueno, cualquier tipo de agresión física, verbal, de actitud hacia otras personas o animales, incluso de tu entorno. ¿Y el racismo? Pues un tipo de violencia de desconocimiento hacia personas que no son de tu mismo país y unas actitudes nefastas hacia ellos. Vale.
la primera pregunta, ¿qué es la violencia para ti? Puc contestar-vos en valencià o ha de ser en castellà? No, pot ser en valencià. Per a mi la violència és qualsevol acte que perjudica una altra persona, perquè la violència pot ser tant física com pot ser verbal, com pot ser psicològica, hi ha molts tipus de violència. Per tant, quan no respectes l'altra persona, estàs vulnerant els seus drets i l'estàs ferint, això és violència. I el racisme? Doncs quan no respectes a una altra persona, doncs per això, pel seu color de pell, per la seva condició, pel que siga. ¿Crees que sigue habiendo racismo en España? Si es que sí, ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? Sigue habiendo racismo en España por falta de comunicación y de inteligencia. ¿Crees que sigue habiendo racismo en España? A ver, yo creo que más que racismo, lo que la gente es odia no tanto a la raza, sino por lo que se llama aporofobia, que es por el tema del dinero. Es decir, porque no es tanto el odio hacia la raza, por ejemplo, a una etnia en sí, sino si esa persona pertenece a una determinada etnia y además es pobre. Entonces ahí sí que hay más odio, porque el típico ejemplo, ¿no? Un argelino, pues tal, puede haber gente racista con los argelinos, pero a Zidane, por ejemplo, nadie era racista con Zidane y era argelino. Entonces es un poco eso, ¿no? ¿Creéis que sigue habiendo racismo en España? Yo creo que sí, y se puede ver hasta en los institutos, vamos. Yo, por ejemplo, tengo amigos que hablo con ellos y pues ven a una persona que sus padres eran de otro país, por poner un ejemplo, un amigo mío que es moro, y le dicen puto moro, eres un cabrón, come jamón y cosas así, aunque sean de broma, siguen siendo racismo. Sí, está en todos lados, creo que es algo que está bastante implantado, sobre todo en la gente mayor, o no tan mayor, simplemente los padres, y pues eso al final se acaba heredando también a los hijos, y si no para, pues estos hijos tendrán más hijos y al final se acabará transmitiendo de igual manera. ¿Crees que sigue habiendo racismo en España? Si es así, ¿por qué? Vale, sí, estoy segura de que sigue habiendo racismo en España. Y bueno, creo que por varias razones. La primera es porque creo que la gente nunca nos adaptamos bien a las cosas nuevas. España siempre fue un país que la gente se iba fuera, no venía gente aquí. En el momento que empezó a venir gente, porque nosotros ya disponíamos de unas mejores condiciones de vida y la gente venía huyendo de su país por guerra, por hambre, por gobiernos que, en fin, que abusan de la gente, y esa gente se juega la vida para venir, para buscarse un futuro mejor. Claro, nosotros no acabamos de entender por qué eso pasa y la gente cree que vienen a quitarnos nuestro trabajo o nuestra comida o no sé, pero la verdad es que creo que es bastante absurdo, porque España es un sitio que necesita inmigración. Las necesitamos porque hacen el trabajo que nosotros ya no hacemos, como por ejemplo ir a coger naranjas. La gente española ya no se dedica al huerto ni a ir a coger naranjas, entonces necesitamos a gente que sí que lo haga. Y ya que estamos con eso, debo decir que reivindico que se les paguen las horas a un precio justo. ¿Crees que sigue habiendo racismo en España? Sí, hay muchas personas que se sienten discriminadas por su color de piel o por sus rasgos físicos. ¿Crees que sigue habiendo racismo en España? ¿Por qué? Sí, crec que sí. Per què? Perquè la tendència en general és a tot allò que ve de fora, generalment les persones que són racistes tenen por a la diferència i ahí està la qüestió. ¿Crees que sigue habiendo racismo en España? ¿Por qué? Pues sí, creo que sí que hay. Pensamos que no somos racistas, pero sí lo somos todos, pero nosotros hacia la gente que viene y a veces la gente que viene también hacia nosotros, porque es muy difícil de eliminar el racismo de todo, hay que trabajarlo mucho y en estos momentos pues sí hay racismo. ¿Crees que sigue habiendo racismo en España? ¿Por qué? Clar que sí, doncs perquè falta molta educació i falta treballar-ho molt més, tant des de les institucions públiques. Jo pense que als centres educatius sí que ho fem,
però encara hi ha molta més tasca per fer, i després des de les famílies també hi ha una tasca important ahí. Vale, ¿has presenciado algún acto del racismo en tu aula? He presenciado acto de racismo, creo que no. Pero me explico. Sí, comentarios, bromas entre alumnos que no son conscientes de que pueden llegar a doler mucho. ¿Y cómo lo gestionaste? Lo corté muy rápidamente, pedí que pensasen sobre ello y si creían que tenían que pedir disculpas. Sí he visto, disculpas, que no te... No. Que si has visto algún acto racista en tu aula. En alguna aula. Bueno, más que racista en sí, como digo, de aporofobia, sobre a lo mejor a gente que tiene un origen, o sea, inmigrante. Ya os digo, más que nada más que la raza en sí, creo que es el tema de la pobreza y del estatus que tenga esa persona. ¿Y tú cómo gestionaste esos comentarios? Es un poco complicado también desde el punto de vista como profesor, porque claro, el protocolo parte, no sé qué tal, pero luego entramos en que muchas veces entre vosotros pues son bromas, son tal, entonces tienes que hilar muy fino para separar y ver lo que es un acto violento, racista en sí, a lo que es una broma, muchas de muy mal gusto, pero no sé, es un poco, en teoría por eso, un parte, se expulsa al alumno, se habla con él, depende. ¿Crees que tienen algo en común aparte de la aporofobia que has mencionado? Creo que otra vez con la misma idea, o sea, lo que tienen en común es, yo creo que lo que hay es odio al pobre, es decir, porque si eres, imagínate, latino, musulmán, árabe y tal, pero tienes pasta, o sea, si eres un jeque árabe no tendrán racismo hacia ti. Ahora, si eres un chaval o tal que viene de la pobreza, pues ahí sí que se da. Entonces yo creo que todos los racismos un poco en común, yo digo, más que racismos es un odio a las personas que no son originarias del país, pero que tienen un nivel económico por debajo de la media o de lo que es la gente en general. ¿Habéis presenciado algún acto de racismo en el aula? ¿Cómo lo habéis gestionado? Bueno, yo en el aula la verdad es que no he visto ninguno, así que no sabría decirte cómo gestionarlo, la verdad. Pues así, acto racista con denotación ofensiva no, pero sí que alguna broma entre amigos de puto panchito o lo que sea, pero no pasa de la broma y la persona a la que se lo dicen no ha reaccionado de mala manera. ¿Has presenciado algún acto de racismo en tu aula? La verdad es que no, y te explico por qué. Yo llevo pocos años de docente y he tenido la suerte de que siempre me han tocado bachilleratos y la gente ya es un poco más adulta y por suerte me ha tocado con gente de todo tipo de nacionalidades, pero que siempre se han respetado entre ellos. Y en el momento que me tocó primero y segundo de la ESO, debo decir que no tuve ningún alumno de fuera justamente ese año en el instituto que estuve. Entonces no he presenciado de momento y por suerte nada así. ¿Has presenciado algún acto de racismo en tu aula? Pues a día de hoy he tenido la suerte de no haberlo presenciado nunca, pero bueno, si tuviera que gestionar una situación así, intervendría de inmediato, lo que haría sería dialogar con las personas involucradas y si fuera necesario lo comunicaría al equipo directivo para tomar las medidas correctivas más adecuadas. ¿Has presenciado algun acto de racismo en tu aula? En l'aula, a veure, racisme com a tal no ho sé, perquè de vegades l'alumnat entre ells se falten el respecte i no necessàriament és per qüestió de racisme. ¿Has presenciado algún acto de racismo en tu aula? De racismo como tal, pues no. Quizás no, pero de violencia sí, pero creo que en ese caso no era directamente hacia alguien de otro país, sino de otra raza o de violencia en general entre los jóvenes. ¿Has presenciado algún acto de racismo en tu aula? No, la veritat és que un acte concret, en la meva aula en concret no.
¿Por qué crees que sigue existiendo el racismo dentro de las aulas? Creo que es un problema de la sociedad. Y claro, si hay un problema de la sociedad, dentro de las aulas también. En las aulas se suele transmitir lo que cada alumno ve en su casa. ¿Por qué crees que sigue existiendo el racismo dentro de las aulas? ¿O fuera? Bueno, pues sería un poco porque el racismo se ha ido inculcando por generaciones y quieras o no, estas generaciones lo demuestran dentro o fuera de las aulas o en cualquier parte. Yo diría que es a base de la educación que recibe una persona que se demuestra el racismo que tiene o no tiene. Sí, además creo que también sobre todo las influencias y el entorno que rodea a uno, no solo la familia, pueden ser los amigos, al final indirectamente acaban influyendo, sino también pues puede ser en la zona donde vives, si hay presencia de gente extranjera o no. Eso al final indirectamente en la mente tú piensas que los que no son extranjeros tienen superioridad a los que sí lo son, si te crees en una zona en la que no hay gente de otras culturas y eso. ¿Por qué crees que sigue existiendo racismo dentro de las aulas? Básicamente por dos motivos principales. El primero, porque creo que no se aborda este tema de la multiculturalidad suficientemente ni en los colegios ni en los institutos, y porque no se enseñan valores inclusivos, o al menos no todo lo que se debería. ¿Por qué crees que sigue existiendo el racismo dentro de las aules? Pel mateix que he dit abans, perquè la diferència és una qüestió que generalment fa por. I la por provoca rebuig. ¿Por qué crees que sigue existiendo el racismo dentro de las aulas? Bueno, pues por desconocimiento. Yo creo que también las redes sociales hacen mucho daño, muestran imágenes que no son concorde a la realidad, a nuestra vida. Y hoy en día los jóvenes, pues os fijáis mucho en todo lo que aparece en redes. Entonces creo que pues sigue existiendo y fomentado por redes sociales. ¿Y crees que sigue existiendo el racismo dentro de las aulas? Sí. No et sabria dir-te concretament en quines aules ni a quin nivell, però que en alguna aula dels instituts i això han pogut haver-hi actes de racisme, jo crec que sí, que encara és una tasca que tenim tots pendent i que això s'ha de treballar per erradicar-ho. Sí. ¿Crees que las redes sociales influencian en ello? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchísima información de personas que hablan sin saber de lo que están hablando. ¿Crees que las redes sociales han influenciado en ello? Las redes sociales creo que al final son un altavoz, ¿no? Lo que dice la gente, un altavoz de lo que hay en la calle. Lo que pasa es que, claro, antiguamente, pues, si había un acto racista o tal, pues se quedaba en un grupo, en un aula, en tal. Ahora eso se magnifica. Entonces, creo que... Y luego también depende de la... Claro, a los jóvenes es muy fácil que pasáis muchas horas con redes sociales, entonces eso... Bueno, es un poco... Yo creo que sí, que ha aumentado el tema. ¿Crees que las redes sociales influencian en ello? Yo creo que las redes sociales en sí pueden influenciar en ello, pero tú tienes que tener una base de la que partir, vamos. Yo no creo que por utilizar una red social seas racista, sino que tú puedes utilizar la red social como un método para expresar tu racismo. Pues yo creo que sí, las redes influyen porque hoy en día es muy común ver memes incluso sobre el racismo, o no solo sobre el racismo, sobre cualquier tipo de violencia, y es algo que se ha normalizado bajo la defensa de que es un meme, es humor y eso no tiene nada de malo, pero realmente en el subconsciente se acaba implantando esa idea racista. ¿Crees que las redes sociales influencian en ello? Creo que sí, porque al final en las redes sociales, igual que en todo el mundo en general, todo el mundo tiene opinión. Entonces, antes
estas afirmaciones de vienen a quitarnos el trabajo y tal, tú las oías en ciertos grupos o cuando ibas al bar, ¿no? Que siempre hay alguien que intenta arreglar el mundo. Pero ahora tú, desde un clic, desde tu casa, puedes acceder a toda esta información y, por desgracia, esta gente que antes solo te encontrabas en ciertos núcleos, ahora te la encuentras en todos los sitios con un solo clic. Entonces creo que la juventud, que son los que más seguís las redes sociales, sí que por desgracia os influenciáis con algunos influencers o con algunas páginas o TikToks que por desgracia sí que hablan de este tema. ¿Crees que las redes sociales influencian en ello? Sí. De hecho, las redes sociales pueden amplificar el racismo porque difunden discursos de odio, hay mucha desinformación, pero también es cierto que pueden servir para educar sobre diversidad e inclusión. Todo depende realmente de cómo se utilicen y del contenido que se consuma. ¿Crees que las redes sociales influencian en ello? Sí, moltíssim. Perquè hi ha molta gent que s'informa a través de les xarxes socials i la informació que arriba des de les xarxes socials no sempre és una informació que ve de fonts fidedignes i per tant hi ha gent que aprofita les xarxes socials per enviar missatges d'odi. ¿Crees que las redes sociales influencian en ello? Doncs cada dia més, sí, perquè sense voler l'extrema dreta està pujant i els seus discursos d'odi, un tipus d'odi és aquest. ¿Cómo se pueden fomentar valores de inclusión y respeto sin trivializar el tema del racismo? Creo que lo primero y esencial sería la educación que recibe cada alumno o cada alumna en su casa. Y a partir de ahí, pues las familias que apoyasen y explicasen desde muy pequeños qué es el racismo, cómo el comportamiento, etc. Tengo un hijo pequeño y es lo que me gustaría transmitirle a él. ¿Cómo se pueden fomentar valores de inclusión y respeto sin trivializar el tema del racismo? Yo creo que para fomentar valores y respeto lo que pasa es que habría que poner más a cada persona en la situación del resto. Yo creo que lo que falta es empatía en el sentido de que yo soy una persona que, por ejemplo, tengo suerte y no he recibido racismo. Entonces, yo soy consciente, pero entiendo que hay gente que le ha pasado lo mismo que a mí, que no es consciente de lo que hace. Y yo creo que hay que ponerse un poco en los pies de los demás, diciéndolo así. Habría que hacer como clases de educación, entre comillas, para ver qué está bien y qué está mal. Pues yo creo que también es un poco eso, pero además también creo que para eliminar de raíz el racismo, junto con otro tipo de violencias, también es muy importante que no solo tus padres, sino, por ejemplo, la gente que está en los cargos del gobierno ponga de su parte, porque si hay algún dirigente o lo que sea que es racista, machista o lo que sea en el cargo, al final se ve reflejado en sus actos, en los discursos que da, y eso pues fomenta el odio. Vale, pues hasta ahí sería todo. Muchas gracias. ¿Cómo se pueden fomentar valores de inclusión y respeto sin trivializar el tema del racismo? Vale, yo creo que lo que hay que hacer aquí, o por lo menos como yo lo veo, es que hay que entender que todos somos personas. Da igual de dónde vengamos o dónde vayamos. Al final somos personas libres y el mundo no es de nadie en concreto, el mundo es de todos. Las fronteras políticas, en fin, son imaginarias, por decirlo así. Tú delimitas un territorio, pero eso no tiene por qué significar que el territorio español sea solo de los españoles. Eso es una figura retórica realmente. O sea, eso no es así. Tú puedes ir y venir donde tú quieras y el mundo no es de nadie en concreto. Hay que buscarse la vida, hay que buscar trabajo donde podamos y creo que hay que ser amable con todas las personas, vengan de donde vengan, y respetarlas sobre todo. ¿Cómo se pueden fomentar valores de inclusión y respeto sin trivializar el tema del racismo? Pues una forma podría ser incorporando materiales educativos que representen y trabajen las diferentes culturas. También se podría invitar a personas que hayan vivido experiencias de discriminación para que compartan sus historias y sensibilizar así al alumnado sobre el tema del racismo.
Y también considero importante que desde los centros educativos haya un protocolo claro para abordar conductas racistas, demostrando y dejando claro que no se van a tolerar. ¿Cómo se pueden fomentar valores de inclusión y respeto sin trivializar el tema del racismo? A veure, des del sistema educatiu s'intenta des del primer moment, però després el problema ve a fora de les aules, clar, fora de l'institut, vull dir, o del sistema educatiu en general, a casa, a la societat en general. Per tant, moltes vegades des d'ací s'intenta la inclusió, no s'intenta, és que és un dels programes que entra dins del nostre dia a dia, però tot allò que fem de vegades al carrer se perd. ¿Cómo se pueden fomentar los valores de inclusión y respeto sin trivializar el tema del racismo? Pues desde luego trabajando en el aula, desde las tutorías, desde desde todas las asignaturas realmente, pero sobre todo yo creo que en tutorías, con charlas que vengan, y luego pues desde casa también, porque si en casa ellos también son un poco un reflejo a veces de lo que ven en sus casas. ¿Cómo se pueden fomentar valores de inclusión y respeto sin trivializar el tema del racismo? Doncs és que al final és tot educació, la clau en tot és l'educació, treballar-lo des de ben petits i que al final els xiquets vegin que tots són persones i a partir d'ahir tots som iguals, perquè després diferències n'hi ha en tot, perquè en la varietat és on està la riquesa i han de veure això. ¿Has notado diferencias generacionales en la forma en la que los jóvenes perciben o reproducen actitudes racistas? No sé qué contestar a esa pregunta. No sé si la entiendo como que os referís a que hay más casos ahora de racismo que antes. ¿Es diferente? Lo que tú piensas. Si es Dentro de tu época y en esta generación y en la anterior, más o menos. Antes había muchos aspectos racistas, lo que pasa que la sociedad no los tenía en cuenta, se dejaban pasar. Entonces, normalizar. Antes estaba más normalizado, en general en toda la sociedad. Ahora, gracias a Dios, hemos evolucionado y no está normalizado. Pues muchas gracias. A vosotras. Gracias. Vale, y por último, ¿has notado diferencias generacionales en la forma en la que los jóvenes perciben o reproducen actitudes racistas? A ver, esa pregunta ya es más complicada porque sí que es cierto que, la gente mayor muchas veces siempre es más cerrada que los jóvenes para ciertas cosas. Pero claro, como se ha viralizado tanto, se viralizan ciertos temas en Internet, también creo que muchos jóvenes, por desgracia, estáis cogiendo como esas actitudes. Entonces, sí que quizá, más en mi época, sí que hubo un salto generacional con eso, de que los jóvenes estábamos un poco más abiertos y éramos un poco más tolerantes, pero por desgracia creo que se está volviendo otra vez, por culpa de TikTok y redes sociales, a ciertos patrones que deberían estar superados ya. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotras. ¿Has notado diferencias generacionales en la forma en la que los jóvenes perciben o reproducen actitudes racistas? Sí, normalmente las generaciones mayores suelen tener unos prejuicios mucho más arraigados, aunque también hay quienes han adaptado su perspectiva con el paso del tiempo. Y en cambio los jóvenes, aunque estén más expuestos a discursos de odio debido a las redes sociales, sí que suelen mostrarse más receptivos y dispuestos a reflexionar y a dejar atrás los estereotipos. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Has notado diferencias generacionales en la forma en la que los jóvenes perciben o reproducen actitudes racistas? Sí. He notat diferències en els anys que porto en educació i a part dels anys que tinc. Sí que he vist que va haver una franja una etapa en què semblava que això estava molt més, diguem-ne que el racisme o la xenofòbia o la violència masclista estava més, no més controlada, sinó que no hi havia tanta, hi havia més consciència. I trobo que cada vegada les generacions més joves han perdut un poc aquest punt de vista per les xarxes socials, pense. Per les xarxes socials a soles no, però és un dels factors importants. Pues ya está. Sí, gracias. Y por último, ¿has notado diferencias generacionales en la forma en la que los jóvenes perciben o reproducen actitudes racistas?
Pues tristemente yo creo que siguen siendo las mismas. Deberíamos, ahora que nos movemos más, viajamos más y se supone que conocemos más otras culturas, deberíamos ser más tolerantes que hace unos años y creo que seguimos siendo igual. Vale, pues hasta ahí está. Muchas gracias. ¿Has notado diferencias generacionales en la forma en las que los jóvenes perciben o reproducen actitudes racistas? Jo pense que venim d'una societat que fa molts anys va patir una dictadura franquista i la gent que va patir això va així amb uns valors de respecte cap a l'altra gent i que aquests valors amb els anys s'han anat perdent. Per què? Perquè van passar de viure molt malament a viure econòmicament millor i la gent, una vegada té tots aquests privilegis, s'oblida d'altres fets que són més importants, que al final és el respecte i no les coses materials. I llavors sí que hi ha molta tasca així per fer. Pues ja està. Moltes gràcies. A vosaltres. Respecte a la primera pregunta sobre què és la violència per a tu i el racisme, molts professors van respondre que la violència no és sols física, sinó també verbal o psicològica. I això està molt bé. I sobre el racisme, alguns van esmentar el concepte de races, la qual cosa és problemàtica, perquè científicament no existeixen races humanes. Tots pertanyem a la mateixa espècie. Parlar de races pot reforçar idees equivocades, encara que moltes vegades no siga amb mala intenció. Després tindríem la segona pregunta, que creus que segueix havent racisme en Espanya i per què? Tots van reconèixer que sí que existeix, encara que alguns ho veuen més en uns certs contextos o regions. És important esmentar que des del punt de vista de l'alumnat sí que es percep racisme, a vegades més del que s'admet. Això demostra que l'experiència diària dels estudiants pot ser distinta a la percepció dels adults, la qual cosa mereix més atenció. I també van haver professors que van esmentar la porofòbia i que creien que més que racisme era això, però això ho parlarem més avant. Després tindríem la tercera pregunta, que si els professors han presenciat algun acte de racisme en l'aula i com ho van gestionar. I diversos professors van dir que no, però com a alumnes nosaltres sí hem presenciat o viscut situacions d'aquest tipus. Creiem que a vegades no se'ls dona la importància suficient. No és que els docents ho ignoren intencionalment, però pot ser hi ha alguna falta de sensibilitat o formació específica per a detectar aquests comportaments més subtils. Després seguim amb la pregunta 7, i és que com se poden fomentar els valors d'inclusió i respecte sense trivialitzar el tema del racisme. En aquest cas, els professors van donar diverses propostes i es van centrar sobretot en centrar aquestes propostes en l'educació, el respecte i l'empatia. És un bon punt de partida, però també és important actuar enfront a aquestes situacions concretes. I és que no hi ha prou en parlar de valors perquè cal aplicar-los i prendre mesures reals quan hi ha discriminació. I per finalitzar tindrem la pregunta 8, i és que has notat diferències generacionals en la forma en la que els joves percibeixen o reprodueixen actituds racistes? Les opinions van estar dividides. Alguns van dir que no, hi ha molta diferència, però altres van reconèixer que abans el racisme estava més normalitzat i ara es visibilitza un poc més. És interessant aquesta idea, ja que no és que ara hi hagi més racisme, sinó que ara s'identifica millor i per això es parla més del tema. Per acabar, tenim la nostra opinió final, i és que alguns professors també van comentar que a més del racisme, a vegades el que ocorre és aporofòbia, rebuig a la pobresa. Este punt és molt important perquè mostra com les discriminacions poden mesclar-se. No és el mateix ser d'una altra ètnia amb els diners que sense ells, i això es convida a pensar que cal lluitar contra tots els tipus d'exclusió, no sols el racisme. Per a finalitzar, anem a parlar d'unes quantes dades. Un estudi de 2024 indica que el 29% de les persones majors de 65 anys considera la immigració com a negativa, en contrast amb el 9,1% dels joves de 18 a 25 anys. Això suggereix que les generacions majors poden tindre una visió més crítica o negativa cap a la migració, la qual cosa podria influir en la seva percepció del racisme. Després, amb el reconeixement de la discriminació. En 2024, el 33% de les persones a Espanya van reportar haver sentit discriminació pel seu origen racial o ètnic, un augment respecte al 31% en 2020. No obstant això, la percepció de discriminació pot variar segons l'edat i la consciència sobre el tema.
Per altra part, la porofòbia sí que existeix i moltes vegades actua en conjunt amb el racisme. És a dir, no es pot separar del tot perquè moltes persones racialitzades també són pobres per desigualtats estructurals. Però també hi ha persones blanques que pateixen aporofòbia, com algunes persones sense llar o en situació d'exclusió social. Negar que la porofòbia existeix seria com dir que només el racisme importa. Les dues discriminacions existeixen i reconèixer-les no significa restar importància a l'una o a l'altra, sinó entendre millor com funciona la desigualtat en la societat.